Los documentales cubren temas variados como naturaleza, historia, personas famosas y autos clásicos, entre otros. Pero algunas de estas películas son mucho más oscuras que otras, ya que tratan sobre crímenes infames que se cometieron hace años y ofrecen una perspectiva única sobre los detalles más finos de esas investigaciones. Número 10. Un documental llamado El bandido descalzo, que fue creado por la directora Carly Bodmer, cubre la vida y los crímenes cometidos por Colton Harris Moore, quien es originario del norte de Washington. Durante su ola de crímenes, publicó selfies en línea y ganó muchos seguidores. Pero eventualmente tuvo que enfrentar el largo brazo de la ley. Desde temprana edad, Harris Moore se interesó por los aviones y, según algunos, esto se volvió casi una obsesión, incluso cuando todavía estaba en la primaria. La ambición de su vida era convertirse en piloto algún día, pero sabía que tendría que esforzarse mucho más para lograr ese sueño, ya que su familia no tenía mucho dinero y su padre estuvo ausente la mayor parte de su infancia, ya que estaba en prisión y tenía una adicción a sustancias ilegales. Para empeorar las cosas, su madre tenía problemas con el alcohol y Harris Moore empezó a meterse en problemas con la ley cuando tenía solo 12 años, cuando fue condenado por estar en posesión de propiedad robada. Al ser condenado por 3 delitos más al año siguiente, lo evaluaron y diagnosticaron con déficit de atención, depresión y trastorno explosivo intermitente. Finalmente fue enviado al centro residencial de tratamiento Griffin Home, pero se fugó en 2008 y se emitió una orden de arresto. Después, robó un auto y fue a la isla Camano, donde entró en casas para conseguir comida y cosas de valor para vender. Su primera experiencia de fama como fugitivo buscado llegó cuando robó un auto y fue perseguido por la policía. Logró evitar ser arrestado saltando del vehículo y huyendo al bosque. En el auto, los investigadores hallaron objetos robados como tarjetas de crédito, una cámara y celulares. Los medios comenzaron a seguir su historia, y pronto, Harris Moore fue apodado el bandido descalzo debido a que rara vez usaba zapatos mientras cometía sus crímenes. Su culpabilidad nunca estuvo en duda, ya que usó la cámara robada para tomarse selfies que la prensa y su creciente base de admiradores difundieron en línea, dándose cuenta de que la ley se le estaba acercando. Harris Moore salió de la isla Camano en un bote robado y se mudó a la isla Orcas, aquí. Cometió varios robos y tuvo que huir de nuevo, pero esta vez no usó un bote. Gracias a su obsesión con los aviones, había estudiado muchos manuales de avión y al hacerlo, aprendió a volar por sí mismo. En esta ocasión, logró salir de la isla después de robar un avión Cessna 182. Hizo un aterrizaje de emergencia en la reserva india Yakima, evadiendo la captura una vez más. Su ola de crímenes solo continuó a partir de ahí. Terminó robando innumerables autos y nunca permanecía en la misma zona por mucho tiempo. Lo buscaban en Washington, Reno y Sacramento, y la policía intensificó su investigación después de que irrumpió en una patrulla y robó equipo policial, incluyendo un arma de fuego. Robó 3 aviones más, otro bote y cometió muchos más robos. Pero en 2010, su aventura finalmente llegó a su fin en Harbor Island, en las Bahamas. Después de estrellar un avión allí, fue arrestado y sentenciado a 7 años de prisión. Después se volvió una persona recluida, eliminó sus perfiles en redes sociales y rara vez se le ve en público. Número 9. El tema de la pena capital es extremadamente divisivo. Algunos creen que la pena de muerte disuade delitos graves, pero otros opinan que nadie debe decidir si alguien vive o no. Este es el enfoque del documental de Werner Herzog, Into the Abyss, que se estrenó en noviembre de 2011. También detalla el caso de un crimen que fue cometido por 2 hombres, Michael Perry y Jason Burkett, en Texas en 2001. Desde joven, Perry fue un dolor de cabeza para sus padres adoptivos. Lucharon por controlarlo y finalmente decidieron enviarlo a los Everglades de Florida, donde asistió a sesiones de consejería. Cuando esto no funcionó, lo enviaron a una escuela de reforma, pero luego le diagnosticaron déficit de atención, trastorno de hiperactividad y trastorno de conducta. Le robaba a sus padres, se metía a casas y hasta en una ocasión robó el auto familiar y terminó chocándolo.
Cuando cumplió 18 años, se fue por su cuenta, y a pesar de los mejores esfuerzos de sus padres, su comportamiento no había mejorado en absoluto. Más tarde admitiría que sus padres le dieron infinitas oportunidades para arreglar su vida y que él eligió rebelarse en su lugar. Terminó en las calles de San Diego y desarrolló adicción a sustancias ilegales. Eventualmente regresó a casa y fue recibido por sus padres, pero continuó cometiendo delitos. En cuanto a Burkitt, él tampoco tuvo el mejor comienzo en la vida. Su madre era adicta y consumía mientras estaba embarazada, y sus hijos se vieron obligados a valerse por sí mismos. Y sobrevivieron con cupones de alimentos, y en muchas ocasiones sufrieron abuso a manos de su padre. Y en algún momento, Perry y Burkitt se conocieron y se hicieron grandes amigos. Luego, el 24 de octubre de 2001 tomaron la decisión que cambió sus vidas para siempre. Sabían que una enfermera, Sandra Stotler, tenía un Camaro rojo y querían sentir lo que sería manejarlo. Entraron a su casa y en la cocina Perry sacó un arma de fuego y le quitó la vida. Este fue un crimen particularmente cruel, ya que los dos hombres y Sandra se conocían. Se deshicieron de su cuerpo en el lago Cráter y luego regresaron a su casa para robar su auto. Mientras estaban ahí, su hijo y un amigo llegaron. Los dos hombres les dijeron que había habido un accidente de caza en el bosque cercano y después de llevarlos al bosque, terminaron con la vida de ambos. Regresaron a la casa en la SUV del hijo de Sandra, robaron el Camaro de Sandra y huyeron. Luego fueron vistos en un bar, cada uno con un vehículo nuevo, y explicaron que habían ganado la lotería. 6 días después, estuvieron involucrados en una persecución a alta velocidad con la policía y finalmente fueron detenidos. Perry confesó haberle quitado la vida a Sandra y le dijo a los investigadores dónde buscar a las otras 2 víctimas. Más tarde, él retiró su confesión, diciendo que había sido coaccionado y luego afirmó que estaba bajo custodia policial en el momento en que ocurrió el ataque. Luego, ambos se volvieron el uno contra el otro, pero esto hizo poco para cambiar el resultado de sus casos. Como tanto Perry como Burkitt fueron declarados culpables, Burkitt recibió una sentencia de cadena perpetua, mientras que Perry fue sentenciado a la pena de muerte. Número 8. El tema de algunos documentales parece casi demasiado extravagante para ser verdad, y el caso de Frederick Borden, que se detalla en el documental El Impostor, ciertamente encaja en esa descripción. Este extraño e inquietante caso comenzó el 3 de mayo de 2005 cuando un miembro del público en Orthez, Francia, contactó a la policía. Reportó que había encontrado a un niño llamado Francisco Hernández Fernández, caminando solo por una estación de tren y que claramente necesitaba ayuda. Parecía perdido, solo tenía su identificación y un celular. Parecía tímido, cubría su rostro con bufanda y gorra y había vivido una experiencia difícil. Antes de que las autoridades lo encontraran, el chico fue a una oficina de asistencia social y explicó su situación. Afirmó que toda su familia había perdido la vida en un accidente automovilístico en España. Sobrevivió, pero estuvo solo en coma semanas. Al recuperarse, lo mandaron a vivir con su tío. Pero allí, su tío se volvió abusivo y Francisco decidió mudarse a Francia, donde luego fue encontrado. Fue alojado en un refugio en POW, donde explicó que se sentía cohibido por su cuerpo, el cual, según él, estaba cubierto de cicatrices y marcas de quemaduras por el accidente. Por eso le asignaron su propia habitación para que no se cambiara frente a los demás chicos del refugio. Asistió al notorio colegio Jean Monnet, siendo el único estudiante autorizado a usar sombrero de nuevo por sus cicatrices. Muchos miembros del personal de la escuela mostraron un interés especial en Francisco, ya que había sufrido tanto trauma y no permitía que nadie, ni siquiera el personal médico, lo examinara. Pronto demostró ser un muy buen estudiante y se hizo amigo de Rafael Pessoa de Almeida, quien fue su tutor. A Rafael le sorprendió que el registro de llamadas y contactos en el celular de Francisco tuvieran contraseña, pero no insistió. Rápidamente se volvió uno de los niños más populares y hasta presentó un baile con una canción de Michael Jackson ante su clase. Parecía salir de su caparazón, pero en junio de ese año, su caso dio un giro sin precedentes. Una administradora escolar entró corriendo a la oficina del director de la escuela y dijo que había visto una noticia sobre un francés llamado Frederick Borden que era buscado por robo de identidad. No solo era un estafador de 30 años, también era conocido por hacerse pasar por niños, y ella notó que él y Francisco eran casi idénticos. Lo llamaron a la oficina, donde los oficiales lo detuvieron.
Y cuando le quitaron el sombrero, quedó claro que no tenía cicatrices en la cabeza, como había afirmado, y para empeorar las cosas, estaba quedándose calvo. Durante la entrevista, reveló que había estado haciéndose pasar por niños durante 15 años porque no quería crecer. Había sido examinado por médicos en el pasado, ninguno de los cuales se dio cuenta de que era un adulto. Número 7. Ser miembro de una familia del crimen organizado debe ser una vida muy estresante, pero servir como su sicario debe ser aún más angustiante. Esta es la vida que eligió Richard Kuklinski, y su vida y crímenes se discuten en el documental. El hombre de hielo confiesa los secretos de un sicario de la mafia. Los problemas de Kuklinski comenzaron en casa cuando aún era joven, cuando ambos padres empezaron a volverse violentos con él y sus hermanos. Abandonó la escuela tras 8º grado y empezó una vida delictiva. Se convirtió en contrabandista y pronto se casó con una mujer llamada Bárbara Pedrici, quien no tenía idea de que él era un criminal profesional. Hasta después de su arresto, él le decía que era un hombre de negocios y ni Bárbara ni sus hijos jamás sospecharon lo contrario. Debido a sus actividades de contrabando, llamó la atención de la familia Gambino, pero desde entonces ha afirmado haber trabajado con varias otras familias del crimen. Estas incluyen a los de Cavallantes y a los Genovese. Comenzó a asesinar en 1980 cuando se reunió con Jorge Malibu, quien quería venderle videocasetes. Kuklinski le quitó la vida y colocó sus restos en un barril durante otra reunión para intercambiar videocasetes, que salió mal. Le quitó la vida a Louis Masgai en 1981 y sus restos solo fueron descubiertos más de un año después. Kuklinski recibió el apodo de Hombre de Hielo cuando se descubrió que los restos de Masgai habían sido congelados y tenía cristales de hielo en el cuerpo. Pero Kuklinski no tuvo reparo en atacar a sus propios compañeros. El primero de ellos fue Gary Smith, un miembro de su propia banda de ladrones. Kuklinski lo envenenó, estranguló y escondió el cuerpo bajo una cama en un motel. El segundo también era miembro de esta banda, Daniel Debner, quien también fue envenenado y no fue encontrado durante un año. Después de su fallecimiento, él entonces acabó con la vida de Paul Hoffman, un cliente de Kuklinski que quería comprarle medicamentos con receta. Para entonces, los investigadores ya lo seguían y planearon cómo descubrir sus crímenes. Fue engañado haciéndole creer que un agente federal encubierto era un cliente que quería encargar un asesinato. Y cuando Kuklinski aceptó, fue detenido y acusado de acabar con la vida de Smith Debner, Maliban Masgai y Peter Calabro, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York. Afirmó haber acabado con la vida de al menos 100 personas, pero esto nunca se comprobó, y finalmente fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas en prisión. Número 6. La esquizofrenia es un trastorno mental que puede causar estragos no solo en la vida de quienes la padecen, sino también en la de quienes los rodean. Con la medicación adecuada se puede controlar. Pero en el caso de Jonathan Cowett, cuya madre fue diagnosticada con esquizofrenia, le cambió la vida para siempre. Los acontecimientos de esa época en su vida se presentan en un documental llamado Tarnation, que fue producido por el propio Cowett. Detalla los acontecimientos de su infancia, que no fue feliz, y las dificultades que tuvo que atravesar mientras vivía con su madre con problemas mentales. Cuando Cowett tenía 12 años, un amigo de su madre, que vendía sustancias ilegales, le dio una sustancia para fumar, pero Cowett no lo sabía. Estaba mezclada con sustancias mucho más fuertes y tuvo que ser llevado al hospital. Luego le dijeron que le habían diagnosticado un trastorno disociativo y su vida cambió por completo. A partir de ese momento, empezó a sentirse separado del mundo que lo rodeaba y un año después comenzó a colarse en clubes disfrazado de mujer. Sentía que cada aspecto de su vida era como estar en una película. Empezó a filmar extrañas películas de terror con un amigo usando una cámara Super 8. Su situación se agravó aún más por el hecho de que era homosexual y vivía en Texas, donde en ese tiempo eso se consideraba inaceptable. La madre de Cowett, Renee, también tuvo una infancia difícil. Su vida cambió para siempre cuando tenía solo 12 años después de caerse del techo de la casa de su familia. Durante el accidente, un nervio en su pierna resultó dañado y como resultado, perdió el uso de ambas piernas.
Creyendo que todo estaba en su mente, sus padres la enviaron a someterse a terapia de electrochoque durante 2 años, y para cuando terminó su tratamiento, desarrolló no solo esquizofrenia, sino también trastorno bipolar. Después informaron a sus padres que el daño en sus piernas era real y que igual se habría recuperado sin tratamiento. Pero entonces el daño ya estaba hecho. Por sus trastornos mentales, pasó años entrando y saliendo de instituciones, y al final ella y Cowett quedaron sin hogar. En ese periodo, presenció la agresión a René, y eso le trajo recuerdos de su tiempo en hogares de acogida, cuando fue agredido repetidamente por la familia con la que lo colocaron. Durante más de 2 décadas, pasó su tiempo grabando imágenes con su cámara Super 8 y gran parte de ese material se utilizó en su documental, junto con fotos de su familia. Su género favorito de cine era el terror. Y cada vez que veía una película, reunía sus marcadores y papel que le compraba su abuelo y dibujaba cada escena que podía recordar. Así comenzó su amor por el cine, que le dio la estabilidad que nunca tuvo en su vida de niño. Con los años, René y sus abuelos envejecieron y él acabó cuidándolos. Eventualmente, decidió crear Tarnation para un festival de cine de Nueva York, con un presupuesto de poco más de 200. La película se convirtió en un gran éxito, después de impresionar a algunos directores, y pronto empezó a proyectarse en el circuito de festivales. Su carrera como director fue un éxito y logró alcanzar su objetivo con Tarnation, que era mostrar la naturaleza indiferente de Hollywood hacia quienes sufren de enfermedades mentales. Número 5. El documental debut de Joe Berlinger y Bruce Sinofsky, Hermanos Guardianes, 1992, abordó un asesinato de 1990 y su peculiar juicio en Moonsville, Nueva York. Presentó a los 4 hermanos Ward aislados, Bill, Delbert, Roscoe y Lyman, quienes crecieron en una granja lechera sin electricidad ni agua corriente. En 1990, Bill, de 64 años, estaba gravemente enfermo, con fuertes dolores de cabeza y estómago y perdía peso rápido. El 6 de junio, Bill fue encontrado sin vida. La policía sospechaba que su hermano analfabeto de 59 años, Delbert, había asfixiado a Bill con una almohada. Para acabar con su sufrimiento, Delbert fue obligado a firmar una confesión de 4 páginas que ni siquiera podía leer, pero después se retractó de esa confesión. Pese a la confesión, la defensa alegó que el analfabetismo de Delbert la invalidaba, por lo que él declaró su cercanía con Bill y negó haberle hecho daño. La comunidad apoyó a Delbert, organizando recaudaciones para su fianza y defensa. El juicio fue noticia nacional y atrajo a celebridades. Berlinger y Sinofsky grabaron las imágenes del juicio para el documental. Tras 11 horas de deliberación, el jurado dictó veredicto de no culpable. Para alegría de los seguidores de Delbert, él salió de la corte planeando una celebración con sus hermanos. Delbert se convirtió en una celebridad menor hasta su muerte en 1998. Sus otros 2 hermanos murieron en 2007, pero la familia Ward sigue siendo conocida por el caso que casi llevó a prisión a un hombre inocente. Número 4. El caso de Pat Tillman, jugador de la National Football League, que luego fue guardabosques del ejército, tiene muchos giros y vueltas. Todo esto está cubierto en el documental La historia de Tillman, que fue dirigido por Amir Barlev y narrado por Josh Brolin. Tillman inició su carrera en fútbol americano en la Universidad Estatal de Arizona y luego jugó para los Cardenales de Arizona en la National Football League. Causó una gran impresión en su año de novato, superando el récord de más tacleadas en una temporada por un novato. En 2002, él y su hermano se unieron al ejército y luego Pat fue enviado a Irak. Tras 2 años de servicio militar, fue enviado a Afganistán. Y el 22 de abril de 2004 formaba parte de un pelotón que estaba apostado en las montañas del sureste de ese país. Un vehículo blindado en la parte trasera de su pelotón fue atacado por enemigos y en cuestión de segundos estalló el caos. Unos soldados en un Humvee respondieron al fuego, pero dispararon a Pat y sus compañeros Rangers. Pat fue alcanzado y lamentablemente perdió la vida junto con otro soldado. A su familia le dijeron que perdió la vida durante una emboscada de los talibanes y que había luchado valientemente antes de ser alcanzado fatalmente. Le otorgaron la Estrella de Plata por su heroísmo. La verdad de lo ocurrido ese día saldría a la luz, pese a los intentos del ejército y gobierno de Estados Unidos por encubrirlo.
Se reveló que antes de la emboscada, el pelotón de Pat se acercó a un cañón en las montañas. De inmediato supieron que era el lugar ideal para que el enemigo se ocultara. Espera. Esto era bien sabido por los oficiales al mando que estaban presentes, quienes luego tomaron una decisión desconcertante. Ordenaron que el pelotón se dividiera y le dijeron a la sección delantera que avanzara por el cañón. Al hacerlo, el enemigo abrió fuego y gracias al fuego amigo que siguió, Pat fue alcanzado en la frente 3 veces. Pero más tarde se revelaría que el fuego amigo no comenzó con los soldados inexpertos, sino con el líder del pelotón. Pat luchaba junto a un miliciano afgano que llevaba uniforme estadounidense, pero el líder del pelotón lo confundió con un enemigo. Él levantó su arma hacia el hombre y abrió fuego, acabando con su vida y provocando una descarga descontrolada de armas de fuego hacia Pat y la mitad del pelotón. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Pat perdió la vida por fuego amigo y de inmediato comenzó el encubrimiento. Su uniforme y armas no se enviaron a Estados Unidos para análisis, y cabe señalar que la estrella de plata nunca se le otorga a un soldado que perdió la vida por fuego amigo. Su ropa y chaleco antibalas fueron destruidos y sus armas nunca fueron recuperadas. Luego, el ejército le dijo a su familia que Pat había sido alcanzado por disparos de miembros de los talibanes. En investigaciones posteriores, se supo que altos mandos sabían que Pat murió por sus propios compañeros y que el general Stanley McChrystal decidió intencionalmente engañar a su familia al otorgarle la estrella de plata. El soldado que disparó el arma que terminó con la vida de Pat nunca fue identificado a pesar de que varios otros se presentaron para declarar eso. Por el trabajo balístico, el ejército ya conocía su identidad. Pero se decidió que todo el pelotón tenía la culpa y por lo tanto, el nombre de ese soldado en particular nunca se hizo público. Número 3. El documental Equipo Foxcatcher se centra en John DuPont, un filántropo adinerado y aficionado al apoyo de la lucha libre, quien creó el equipo Foxcatcher Wrestling Team en su propiedad en Newton Square, Pensilvania. También le interesaban otros deportes y en esa propiedad se realizó el Campeonato de Pentatlón de Estados Unidos de 1965. Después sería gerente del equipo de pentatlón olímpico en Montreal 1976. No fue sino hasta los años 80 que su enfoque cambió a la lucha libre. Se convirtió en el entrenador principal del equipo de lucha libre de la Universidad de Villanova. Luego diseñó y construyó un centro de entrenamiento en su propiedad, ahora llamada Granja Foxcatcher. Esto llevó a la creación del equipo Foxcatcher, del cual uno de los miembros era Mark Schultz, un ex campeón olímpico. Dave, hermano de Mark, fue nombrado entrenador principal del equipo mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos de 1996. Pero la vida de DuPont comenzó a tomar un giro desafortunado cuando empezó a beber en exceso y a consumir sustancias ilegales. Perdía los estribos sin razón aparente y había empezado a coleccionar armas de fuego, lo cual era una mala combinación. Estaba bajo la ilusión de que él mismo era un luchador campeón, y cualquiera que no estuviera de acuerdo con él pronto se enfrentaba a su temperamento explosivo. Según quienes lo conocían en ese entonces, un ya excéntrico DuPont se estaba volviendo cada vez más paranoico. Muchos de los luchadores en la propiedad consideraron irse, pero decidieron quedarse. Estaban aprendiendo mucho de Dave, una leyenda de la lucha libre. Después de que la madre de DuPont falleció, su estado mental solo empeoró y las condiciones en la granja se volvieron insoportables. Empezó a señalar personajes de caricaturas de Disney que, según él, veía en la propiedad, pero que en realidad no estaban ahí. También afirmó que los árboles que rodeaban la casa se estaban desarraigando y que después caminaban por los terrenos por razones desconocidas. Llegó a creer que una parvada de gansos conspiraba contra él con magia negra y les disparó con una de sus armas. Además, a los luchadores se les prohibió usar las caminadoras en el gimnasio de boxeo porque él creía que podían usarse para retroceder el tiempo. Él pensaba que lo vigilaban sus enemigos y contrató más seguridad en su propiedad. Su salud mental, ya deteriorada, empeoró fatalmente. El 26 de enero de 1996, cuando DuPont le pidió a un consultor de seguridad que lo llevara a la casa de Dave, el consultor hizo lo que le pidieron, pero se puso muy nervioso al darse cuenta de que DuPont llevaba un arma de fuego con él. Llegaron a la casa y según los informes, Dave los recibió cordialmente.
Pero Dupont de pronto le gritó a Dave, preguntando si tenía algún problema con él antes de que Dave respondiera. Dupont sacó el arma de fuego, la apuntó hacia él y disparó, acabando con su vida en el acto. El consultor sacó su propia arma y la apuntó hacia Dupont, quien tranquilamente volvió a subir al vehículo. Luego condujo de regreso a la propiedad y se encerró adentro. Su esposa, Nancy, llamó al 911 y declaró abiertamente que Dupont había perdido la razón. Tomó 2 días convencerlo de que saliera de la casa, pero cuando encontró que el edificio estaba demasiado frío, se entregó a la policía que lo esperaba. Su defensa de locura fue rechazada y fue sentenciado a entre 13 y 30 años de prisión, donde falleció en 2010. Número 2. El documental Snowtown no es para personas sensibles. Muchos espectadores lo han descrito como imposible de ver, pero no por falta de talento de su director, Justin Kurzel, sino por el tema que trata. Explica y recrea una serie de ataques mortales llevados a cabo por 4 hombres, John Bunting, Robert Wagner, James Vlassakis y Mark Hayden, quien fue declarado culpable. El documental también menciona brevemente el pueblo del sur de Australia donde sucedieron estos crímenes. El caso inició el 20 de mayo de 1999, cuando la policía halló los restos de 8 personas en barriles de plástico en una bóveda bancaria abandonada. Los ataques los realizaron Roberto Bunting, el líder, Jaime Wagner y Marcos Vlassakis. Bunting ordenó los ataques por su odio hacia ciertas personas, incluyendo familiares del grupo. Bunting y Wagner secuestraban y maltrataban a personas con discapacidades mentales y físicas. Frecuente en la película y causando incomodidad, Bunting buscaba satisfacer su necesidad de violencia, eligiendo víctimas al azar o por sospechas sin comprobar. Un psiquiatra forense sugirió que Bunting era un psicópata que disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas, obligándolas a llamarlo Maestro Dios o Señor Lord. Las sospechas se centraron en Bunting y sus socios en 1997, tras la misteriosa desaparición de Elizabeth Hayden. La investigación llevó al descubrimiento de los barriles en la bóveda del banco y de 2 víctimas más en el patio trasero de Bunting. Wagner y Hayden fueron arrestados y Vlassakis fue detenido poco después. Lo que siguió fue el juicio más largo en la historia de Australia del Sur. En ese momento se identificaron a 12 víctimas. Bunting fue acusado de 11 asesinatos y condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Wagner fue acusado de 10 cargos y recibió 10 cadenas perpetuas. Vlassakis se declaró culpable de 3 y recibió 4 cadenas perpetuas. Hayden admitió haber ocultado 2 restos, pero fue condenado por ayudar a deshacerse de 5 y fue sentenciado a 25 años. Órdenes judiciales suprimieron los detalles del caso hasta 2011, cuando el director Justin Kurzel solicitó su liberación para su documental. La naturaleza horrible de los crímenes llevó a los residentes de Snowtown a considerar cambiar el nombre del pueblo a Rosetown, una idea que fue rechazada debido al aumento posterior del turismo oscuro. Número 1. Las citas en línea pueden ser una experiencia muy abrumadora que a menudo termina en desastre. Pero nadie pudo haber predicho los eventos que se cubren en el documental Amante, Acosadora, Asesina, que fue creado por Sam Hopkinson. Se centra en el caso de Dave Krupa, quien se mudó a Omaha en 2012 después de que su relación con su novia de mucho tiempo, Amy Flora, llegara a su fin. Decidió empezar de nuevo y aceptó una oferta de trabajo como gerente de un taller de reparación de autos en Omaha. Como no había salido con nadie nuevo en mucho tiempo, decidió unirse al sitio de citas en línea llamado Plenty of Fish. Pronto recibió un mensaje de una mujer llamada Shanna Elizabeth Gollier, o Liz. Para abreviar, decidieron conocerse en persona y parecían llevarse bien. Ambos eran padres solteros con intereses similares. Salieron en algunas citas más, aunque Dave dejó en claro que no estaba interesado en una relación exclusiva. Aproximadamente 6 meses después conoció a Carrie Farber. Cuando ella entró al taller de reparaciones, él se sintió atraído de inmediato y empezaron a hablar. Él decidió invitar a Carrie a salir y ella aceptó, pero esa decisión resultaría fatal. Su primera cita salió bien, pero Carrie dejó en claro que no estaba interesada en una relación seria mientras estaba en el departamento de Dave, y esto le pareció bien a Dave. Al terminar la cita, Carrie salió y en el pasillo se topó con Shanna, que llegó sin invitación.
Curry terminaría quedándose en el departamento de Dave en varias ocasiones, ya que su oficina estaba cerca, y pronto se volvieron muy cercanos el 13 de noviembre de 2012. Ella se quedó en el departamento cuando Dave se fue a trabajar, y mientras él estaba en el trabajo, hicieron planes para pasar un tiempo juntos más tarde esa noche. Él se preocupó cuando recibió un mensaje de texto de Carrie en el que ella decía que quería mudarse con él, algo en lo que ella nunca había mostrado ningún interés. Cuando él respondió que pensaba que era una mala idea, su teléfono se inundó de mensajes en los que Carrie le decía que lo odiaba y que nunca quería volver a verlo, ya que había conocido a alguien más. De todos modos, solo pasaron 2 días antes de que volviera a saber de ella. Esta vez, ella afirmó que David arruinó su vida, que él era una mala persona y que lo odiaba. Más tarde se supo que Carrie estaba tomando medicamentos recetados para el trastorno bipolar. Su madre, Nancy, se sorprendió cuando recibió un mensaje de Carrie en el que decía que había decidido aceptar un trabajo en Kansas, lo cual parecía sumamente improbable. No se pudo contactar a Carrie y fue reportada como desaparecida, pero los mensajes al teléfono de Dave continuaban y ella ya mencionaba a Shanna, cuyo garaje fue vandalizado. Durante la investigación resultante, se analizó el teléfono de Shanna y salió a la luz que ella era quien enviaba estos mensajes de acoso. Mientras fingía ser Carrie, también encontraron un correo electrónico en el que se hacía pasar por la exnovia de David y en el que admitía haberle quitado la vida a Carrie. Se encontraron más pruebas que demostraron que Shanna efectivamente le había quitado la vida a Carrie, y a pesar de que nunca se encontraron los restos de Carrie, Shanna fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir nuestros próximos videos. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.